Iniciamos la semana en este día lunes, pensamiento crítico. Tenemos la presencia del señor Canciller de la República, Guillaume Blanc, con quien vamos a hacer un paneo de algunos temas inherente a su gestión. Y uno de estos temas tiene que ver con el sexto informe del Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Señor Canciller, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, aparentemente, desde la óptica de los medios de comunicación, los titulares de algunos, el informe ha sido en algunos aspectos negativos, en otros, en algunos aspectos positivos. ¿Cuál es la evaluación que hace el Gobierno Nacional a partir de este sexto informe de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que la evaluación en general es buena. Nosotros sabíamos cómo funcionan estos comités y cómo funcionan estos informes. El comité, en nuestro caso, reconoce importantes avances. Invito a la ciudadanía a leer las 8 páginas del informe de las Naciones Unidas. Hay que ponerlo en un contexto más general, ¿no? El Comité de Derechos Humanos se dedica a hacer informes sobre países y cada 5 o 6 años, la última vez que el Ecuador estuvo en el comité fue en el año 2009, hay un informe con recomendaciones. Para eso es el comité, hacer recomendaciones, ¿no? Hay que hacer más esfuerzo en aquello, hay que garantizar los derechos en este rubro de forma más agresiva. Es decir, el comité se dedica a hacer recomendaciones. Ahora, yo creo que en algunos casos, y la mayoría de los casos, el comité es bastante más agresivo y bastante más duro que lo que ha sido en el caso de Ecuador. En el Ecuador reconoce importantísimos avances, ya lo dijimos la semana pasada, pero hay en muchos rubros el Ecuador se lo felicita sobre todo en temas de género, en temas LGBTI, en temas de la reforma judicial, en temas de hacinamiento, etc. Pero hay otros temas en donde evidentemente el comité nos conmina a hacer más. Ahora, si es que uno compara el informe del Ecuador con otros informes de otros países del mundo, nos fue bastante bien. O sea, hay países incluso que supuestamente son adalides del respeto a los derechos humanos, donde se habla de tortura, de no respeto al derecho internacional. O sea, el comité se dedica un poco a hacer eso, ¿no? A ser duro con el Estado, ¿no? Más allá del análisis comparativo con otros países, la idea es que el Ecuador vaya mejorando en algunas instancias. Por supuesto. Y sin embargo, de aquello dice el informe que le preocupan varias alegaciones de la sociedad civil, como aún no se crean, que no se hayan creado los consejos de igualdad, que persistan asesinatos de las personas de los grupos LGBTI, a pesar de que usted dice que ha habido avances en ese tema, y en efecto creo que ha habido avances, pero el informe lo menciona en términos de asesinatos y lentos avances de investigación en casos de violaciones de derechos humanos. Habla de injerencia en la justicia también. A ver, yo invito a la ciudadanía a leerlo en ese sentido, ¿no? En cada uno de los puntos, el informe hace un balance de lo que se ha avanzado. Entonces, por ejemplo, el tema violencia contra la mujer, ¿no? Reconoce todos los avances del Ecuador en temas de lucha contra la violencia de la mujer, dice algo por el estilo. Y luego, pero conmina al Estado ecuatoriano a seguir trabajando en la lucha contra la violencia de la mujer. Es decir, el comité reconoce lo avanzado, pero no es que uno llega a un punto y ya está todo hecho en materia de derechos humanos, no hay que avanzar más, sino que el comité va detectando los problemas que aún subsisten y conmina al Estado a avanzar más. Ahora, la palabra que usted dijo, Carlos, alegaciones, esto es muy importante, porque en ningún momento, en ningún espacio del informe hay acusaciones directas en contra del Estado. El informe del comité no dice el Estado ha hecho tal cosa y eso no está bien, sino que dice existen alegaciones por parte de ciertos grupos que dicen tal cosa o que alegan tal cosa. Ahora, pero en este tipo de cosas, este comité de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, sí, recibe a grupos sociales, ya vemos así, que van y exponen, pero por otro lado, llama también al Estado ecuatoriano, al representante del Estado ecuatoriano, que en este caso es el Gobierno Nacional, como para conocer cuáles son esas alegaciones y cuáles son las notas de descargo en relación a esas alegaciones. Por supuesto, nosotros yo presidí la delegación ecuatoriana, una delegación muy nutrida, con diferentes funciones del Estado que estaban representadas ahí, asambleístas, representantes de la Corte Constitucional, de la Procuraduría, también de varios ministerios. Yo fui como canciller a presidir la delegación. Tuvimos 2 sesiones de 3 horas, una en la tarde, 3 horas en la tarde, una al día siguiente en la mañana. Y fueron más de 160 preguntas. Entonces,
El Estado empieza con una presentación general de media hora de los avances en materia de derechos humanos. Esto es así para todos los estados, fue así para el Ecuador y así es un formato para el mismo para todos los estados. Y luego hay preguntas que duran 2, 3 horas, ¿no? Y luego uno tiene un espacio para contestar oralmente, generalmente le dan 1 hora, eso suele ser insuficiente para contestar preguntas que duraron 2, 3 horas, entonces luego se hacen respuestas por escrito. Correcto, sin prejuicio que quede por escrito. Por supuesto, mandamos 156 respuestas por escrito, fuimos muy serios, muy rigurosos. Yo creo que eso también ayudó a que el informe sea mucho más balanceado, digamos, en sus conclusiones finales. Se mencionó el tema de la movilización del 2015, en que se dice que existe en el Código Orgánico Penal, se criminaliza, no, pero eso es otro tema, el excesivo uso de la fuerza en manifestaciones en el 2015 y que existen legislaciones que permiten disolver organizaciones y la existencia de niños que trabajan. Pero quedémonos en este tema de lo que se dice el uso de la fuerza en las manifestaciones del 2015. ¿Cómo se analizó? Porque yo tengo mis dudas. Es decir, por un lado, es evidente pues que mediante movilizaciones que transgreden la ley, va a haber un momento de confrontación, pero se analizaría, me da la impresión, solo la parte de las acciones de la policía frente a actos violentos de ciertos grupos y no las acciones violentas de esos ciertos grupos. Es decir, no hay una equidad en la medición de eso, lo que se dice, el uso de la fuerza en las manifestaciones del 2015. Bueno, en primer lugar hay un reconocimiento del informe de que hubo mucha violencia por parte de los actos de las manifestaciones opositoras y que la policía fue víctima de la violencia. Esto es importante, el comité lo reconoce. Luego, de nuevo, entramos en el mismo lenguaje, el mismo léxico. Hay alegaciones de que la policía en algunos casos habría hecho tal cosa. En ningún lugar está comprobado, entonces, eso se basa básicamente, son informes sombras que llegan de ciertas organizaciones, grupos opositores que le hacen llegar documentos al comité y el comité pues retoma esas alegaciones y dice hay alegaciones, ¿no? Pero en general me parece que, a ver, yo conozco bien estos informes del Comité de Derechos Humanos, suelen ser demoledores, o sea, demoledores. Hay que ver los de los países del primer mundo. ¿Eso lo tiene relajado al canciller de que no han sido tan demoledores me parece como que en el pasado? Me parece que siempre... Mire, ahora estamos en un año preelectoral, entonces la oposición evidentemente va a citar las partes que le convienen, va a decir, nosotros como Estado tenemos que hacer un análisis mucho más balanceado, mucho más objetivo, hay partes donde reconocen avances importantes, ellos les gusta mucho el marco normativo ecuatoriano, ¿no? Contrariamente a lo que dicen ciertos sectores de la oposición, yo estuve presente ahí, les fascina la Constitución de Montecristi, el marco legal les gusta mucho, el Plan Nacional para el Buen Vivir le parece formidable, el COIP, que ha sido tan polémico, les parece un tremendo avance, está en el informe, dice el Código Orgánico Integral Penal es un gran avance para la garantía de los derechos humanos, pero evidentemente, o sea, nosotros como Estado siempre tenemos mucho en donde podemos avanzar todavía más en la garantía de derechos y sabemos además que hay una oposición que se hace pasar por ONGs, por sociedad civil que está ahí siempre, ¿no? Si es que yo voy a Washington, está en Washington, si voy a Nueva York, está en Nueva York. Ahora estaban en Ginebra y hacen sus informes sombras, alimentan, digamos, a la maquinaria onusiana con todas estas acusaciones y eso de alguna manera se ve plasmada en las famosas alegaciones que vemos en Estas recomendaciones que hace el Comité de Derechos Civiles y Políticos son vinculantes. Y pregunto esto por lo siguiente, porque en una parte del informe menciona al COIP, ya que usted lo menciona, señor canciller, en relación a que le preocuparía que se estaría criminalizando la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso le pregunto, ¿estas recomendaciones son vinculantes? ¿Nos vemos como Estado ecuatoriano obligados a realizar reformas para cumplir estas recomendaciones? Son recomendaciones, no son vinculantes. No es un espacio de decisión judicial, de ninguna manera. Entonces, no son vinculantes. Pero nosotros somos un Estado que tomamos muy en serio el tema de los derechos humanos. O sea, rara vez va una delegación de un Estado al Comité de Derechos Humanos encabezado por canciller, por varios subsecretarios, por miembros de las diferentes funciones del Estado. Nosotros tomamos eso muy en serio. El Sistema Universal de Derechos Humanos, y nosotros somos uno de los países que más hemos firmado y ratificado las convenciones internacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, claro, para nosotros es un documento que nos sirve porque hay recomendaciones que son muy valederas. Lamentamos que en algunos casos estas instancias se dejan muy influenciar por 3,
4 ONGs que reciben financiamiento internacional, que están ahí siempre, que hacen sus informes sombras, que están ahí. Básicamente son lobistas, están ahí todo el tiempo haciendo lobby. Pero bueno, eso pasa para todos los estados, no nos parece tampoco grave. Cuando estuve en las sesiones del comité dije, hay que tener cuidado de no creer que 2 o 3 ONGs sean representativas de la sociedad civil. En Ecuador tenemos más de 77.000 organizaciones de la sociedad civil que no están representadas ahí. Pero en general es un informe que reconoce ciertos avances, hay algunas cosas con las que discrepamos, pero no nos parece que es demoledor para el Estado ecuatoriano. Y la rueda de prensa que usted otorgó, que brindó a los medios de comunicación y en algunas entrevistas que lo he escuchado y el día de hoy lo acaba de repetir, dice, hay recomendaciones valiosas. Sí. ¿Cuáles son estas recomendaciones valiosas? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, la lucha contra esas clínicas de deshomosexualización que son una vergüenza que existen en varios países, que realmente hay que hacer un llamado también a la ciudadanía a no pensar de esa forma, a no dejarse engañar por esas pseudoclínicas que tratan lo que ellos consideran como enfermedades sexuales. Terrible, ¿no? Para mí que es casi que tortura, ¿no? Y de algunos temas de adicción también, ¿no? Sí, por supuesto, y de algunos temas de adicción. Bueno, nosotros como Estado hemos luchado mucho contra estas mal llamadas clínicas, algunas han sido clausuradas, todavía otras persisten. Entonces, obviamente, el comité dice, bueno, combinamos al Estado de que siga luchando contra esta, no dice la palabra lacra, pero estas pseudoclínicas de deshomosexualización y que siga clausurándolas. Bueno, por supuesto, nosotros esa es la política de Estado soberana, tenemos mucha voluntad política para hacerlo, vamos a seguirlo haciendo y este tipo de recomendaciones estamos totalmente de acuerdo. Luego puede haber alguna discrepancia sobre el tema de libertad de expresión. Yo discrepo con algunas cosas que están en el informe. Ellos tienen una visión de libertad de expresión que creo que solo ve el tema de derechos humanos desde la perspectiva del Estado, nunca desde la perspectiva del actor privado. No está dentro de su análisis el hecho de que un medio de comunicación pueda también violar los derechos humanos, ¿no? Si un medio de comunicación tiene un titular, qué sé yo, racista, discriminatorio, sexista, misógino, también viola los derechos humanos. Entonces, pero por otro lado también reconoce los importantes avances de la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, claro, es un debate de nunca acabar. Tuvimos un debate de 6 horas con los miembros del comité. Yo creo que en general describen muchos avances en el Ecuador, pero hay cosas que todavía nos faltan o por concretar o en donde podemos tener también discrepancias con de ellos. Derechos civiles y políticos y también de derechos humanos que tienen que ver con los derechos civiles, evidentemente. Hablemos de nuestros hermanos ciudadanos universal de Cuba. ¿Cómo así fueron deportados estos ciudadanos cubanos cuando la propia Constitución de la República del Ecuador, y me refiero a la Constitución de Montecristi, aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, habla de la ciudadanía universal y de la libre movilidad? ¿Por qué, primero, hoy a los cubanos se les exige visa? Y dos, ¿por qué se los deportó? Si la Constitución ampara esos derechos de libre movilidad y de la ciudadanía universal. Aquí 2 preguntas, Carlos. Primero, sobre derechos civiles y políticos. Aquí hay una confusión que la vemos otra vez en el comité. Por supuesto que los derechos civiles y políticos son derechos humanos, pero los derechos humanos no son todos derechos civiles y políticos. Es uno de los grandes vacíos del informe y uno de los grandes vacíos de la visión contemporánea sobre derechos humanos. ¿Dice usted? Sí, yo creo que es una gran confusión. En el informe no habla de pobreza, no habla de desigualdad, no habla de acceso a la salud, no habla de acceso a la educación, que para mí son derechos humanos. Entonces debería ser vitales. Entonces, debería llamarse el Comité de Derechos Civiles y Políticos, no el Comité de Derechos Humanos. Pero eso es muy importante porque a nivel mundial a veces hay un entendimiento desde los derechos humanos que es de derechos civiles y políticos. Para mí, para nosotros, para la Revolución Ciudadana, derechos humanos son mucho más estructurales, tienen que ver con reducción de pobreza, con acceso a una serie de servicios sociales, etcétera. El tema de los cubanos, también ahí ha habido mucho engaño y mucha desinformación. Yo creo que ha sido tratado con bastante ligereza por parte de algunos medios de comunicación. Los señores cubanos que estaban acampados aquí no estaban pidiendo quedarse en Ecuador. Nosotros tenemos más de 50.000 cubanos viviendo en el Ecuador, los hemos acogido y han llegado además en los últimos años, la mayoría de ellos los hemos acogido, están insertados en nuestra sociedad, en nuestra economía, muchos de ellos prestan servicios muy importantes y participan en la economía de nuestro país. No es un problema con la migración ni con los cubanos. Las personas que estaban aquí acampando, en el último caso ahora de deportaciones, estaban pidiendo al Estado ecuatoriano que participe del tráfico de personas,
que sea un gobierno, un Estado coyotero. Estaban ¿Cómo pidiendo... que participe que el tráfico? Ninguno quería quedarse en Ecuador. Estaban pidiendo que se le diéramos un avión para ir a Estados Unidos. Estaban acampando frente a la Embajada de México pidiendo una visa que México no les quiso dar, porque todos ilegales querían llegar a Estados Unidos de forma irregular. El Ecuador no puede participar, no puede ser copartícipe de las mafias internacionales de tráfico de personas. A ver, pero una cosa es que ellos tengan la voluntad y el deseo, el anhelo de querer ir a Estados Unidos en la condición que sea, y otra cosa es hablar de tráfico de personas. Tráfico de personas implica transgresión a la ley, un tercero que está traficando la movilidad de las personas. Si es así, ¿dónde están los responsables? Hay grandes mafias, Carlos, todo el mundo lo sabe, hay coyoterismo, hay mafias en la región, es un problema regional. Colombia acaba de deportar no 120 y algo, sino 2.800 cubanos ahora. Nadie dijo nada, Colombia acaba de deportar 2.800, porque hay un grave problema en este momento alimentado por la legislación norteamericana de pies seco, pies mojados, en donde si llega a pisar suelo norteamericano un cubano al año tiene residencia, más o menos a los 5 años tiene la nacionalidad, mientras que los nuestros pueden estar 40 años en Estados Unidos y los pueden deportar. De hecho, eso no se dice, tampoco está en la prensa. Nosotros recibimos a 1.200 ecuatorianos deportados anualmente, 1.200 nos llegan de Estados Unidos deportados. Aquí nosotros lo que estamos tratando de hacer es parar este tráfico de personas, estas mafias coyoteras que están haciendo todo el camino. Algunos están entrando por diferentes países, Guyana, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, siguen por América Central, van por México y en unas condiciones además que ahí sí derechos humanos de las personas cubanas llegan a Estados Unidos en unas condiciones lamentables y bueno, se acogen a la ciudadanía. Uno, tráfico de personas es un tema y es uno de los males, no del siglo XXI, de hace mucho tiempo, o sea, de siglos atrás. Pero el tema es, no nos podemos quedar en la deportación o en haberlos embarcado en un avión y regresado a Cuba, pues entonces. Tenemos que investigar, porque si hay gente del Ecuador, ecuatorianos o extranjeros que se están prestando para este tráfico de personas, tienen que ser sancionados con la mayor de las penas que establece el COIP, en ese sentido. Y la otra inquietud es en qué condiciones están regresando a Cuba. Es decir, ¿va el Ecuador a supervisar, a monitorear en qué condiciones regresan y cómo van a ser tratados? Bueno, yo creo que algunas de esas preguntas hay que hacerlas más bien al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es quien hace el control migratorio, quien hizo el operativo y que además está investigando en este momento el tema de las mafias que trafican personas, que sabemos que existen. Pues claro que existen, por supuesto muy importantes, muy peligrosas. Nosotros lo que hacemos es la política migratoria y hay que tener mucho cuidado. Si queremos precautelar la ciudadanía universal, si queremos precautelar un Estado como el Estado ecuatoriano, que tiene políticas muy progresistas sobre la migración, que es el Estado de América Latina que tiene la mayor cantidad de refugiados, es más de 60.000, de América Latina y del Caribe, que tiene muchos ciudadanos, ahora que estamos hablando de cubanos, muchos ciudadanos cubanos viviendo en el Ecuador y viviendo en unas condiciones que les hemos acogido, y estamos contentos que estén aquí. Este no era el caso, no tiene que haber una confusión. Aquí llegaron muchos de forma irregular y otros se encontraban de forma irregular pidiendo que el Estado ecuatoriano participe de un traslado irregular a México o Estados Unidos. Imagínense si mañana un grupo de centenares de ecuatorianos dicen, exijo que el Estado ecuatoriano nos lleve de forma irregular a Estados Unidos. No hubo solicitud de asilo tampoco de parte de estos ciudadanos cubanos como para pretender quedarse aquí. Hay 2 solicitudes de refugio que están siendo consideradas y esas personas no fueron deportadas. Ok, eso es importante, claro. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué la visa a los ciudadanos cubanos si antes no se las exigíamos? ¿Es acaso una decisión del gobierno ecuatoriano por alguna razón específica o fue parte de una solicitud del gobierno cubano considerando que su población está envejeciendo y necesita gente joven? No. Es algo que fue concertado a nivel regional. Hay una crisis migratoria de los ciudadanos cubanos a nivel regional. Yo hablo todos los días con los cancilleres de la región, canciller Holguín en Colombia, canciller en Panamá, también hemos hablado con México, con Costa Rica, con Cuba. Por supuesto, hay un problema. Podemos tapar el sol con dedo, pero hay un problema. ¿Por qué? Porque como está terminando, como ya hay relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ya suena mucho de que, ojalá, de hecho, es un llamado que hemos hecho a menudo, se ponga al fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba y que todo el aparataje legal de intimidación, de bullying, de aislamiento por parte de Estados Unidos o Cuba ya termine.
esto significa que podría, digo, están especulando en Cuba de que podría, algunos ciudadanos cubanos, podría terminar la ley de ajuste cubano del año 1966, que es la que da un trato privilegiado a los cubanos cuando llegan a Estados Unidos. ¿Por qué? Era supuestamente para demostrar de que el comunismo no funciona, que todo el mundo quiere salir huyendo de esta isla en donde los comunistas reinan. Entonces había un tratado discriminatorio a favor de la migración para mostrarle al mundo que los cubanos salen del país. Como eso se podría desmoronar, hay seguramente algunos cubanos que dicen esta es la última oportunidad, porque luego vamos a tener el mismo trato migratorio que lo tienen los ecuatorianos, que lo tienen los mexicanos, que lo tienen los colombianos, que lo tiene el resto de América Latina y de ciudadanos latinoamericanos. Entonces, en este momento hay una migración fuerte. No están yendo vía mar a Estados Unidos porque ahí los norteamericanos tienen guardacostas que no los dejan pasar. Entonces están viajando a países, sobre todo de América del Sur, no solamente Ecuador, a otros países, para ya hacer ese largo y tortuoso camino por América Central, la ruta mexicana hacia Estados Unidos. Esa es una realidad con la que todos tenemos que lidiar. Frente a esa realidad, o luchamos contra estas mafias que además, o sea, para precautelar los derechos humanos de los mismos migrantes cubanos. Sabemos que hay muertes, que hay violaciones, que hay gente que no llega, que es un largo y tortuoso camino, y es un camino que nos parece que nosotros tenemos que intervenir de alguna manera. Estamos interviniendo como región y estamos interpelando a los Estados Unidos que ya pongan fin a esta ley pie seco, pie mojados, que además es una adenda ejecutiva del año 95 del presidente Clinton, que no voy a entrar en detalles legales, pero lo que lo podrían hacer si tuvieran la voluntad política para que ya nosotros no sigamos siendo víctimas de un problema generado por más allá que deroguen esa ley de pies mojados, pies secos, lo que deberían derogar y deberían ya tomar conciencia es el levantar el bloqueo comercial. Pero por supuesto, pero todo eso es parte de un gran paquete. Claro, fue una parte de una estrategia del pasado, que se ha quedado en el pasado. Así como el gobierno de Cuba debe entender hoy las visiones de los jóvenes cubanos, Estados Unidos también debe entender que eso fue un acto criminal. Pero vamos ahora a lo siguiente. Pasemos a otro tema. Me quedan, creo que, si no me equivoco, 3 minutos. ¿Por qué la contradicción en relación a la situación y al estatus de Lenín Moreno, señor canciller? Yo no le encuentro ninguna contradicción. Yo ya he sido muy claro sobre este tema. Nosotros financiamos a más de 100 agencias, organizaciones internacionales en el mundo. La representación de Lenín Moreno es una entre 100. Además creo que ni siquiera es más costosa que las otras. Y bueno, en este caso además creo que es la única que está siendo liderada, dirigida por un ecuatoriano. Es más, debería ser más bien un motivo de orgullo más que un motivo de vergüenza. Muchos países tienen altos representantes de esa naturaleza. Es algo bastante común. Existen más de 30 personas con ese estatus en el mundo, ex primer ministros, ex presidentes. Bueno, aquí estamos en un año preelectoral, entonces, bueno, se ha querido armar un escándalo porque evidentemente Lenín Moreno es uno de los precandidatos posibles de la Revolución Ciudadana. Pero esa acción al amparo del calendario electoral no fue alimentada por un halo de misterio del propio gobierno. No sé, a mí me parece que no hay ningún misterio ahí. ¿Por qué no se lo dio al principio? Bueno, no, mira, yo creo que a mí me sorprende. Hay muchos altos representantes de esa naturaleza. El señor Ban Ki-moon, secretario general, tiene a varios ex primer ministros, ex ministros, ex presidentes. Algunos se los financia directamente a través de las Naciones Unidas, ¿no? Igual es el Estado que financia, pero manda el dinero a Naciones Unidas y luego las Naciones Unidas además paga sueldos bastante más altos, y etcétera, etcétera. Otros se los financia directamente a través de la Cancillería. Bueno, no hay ningún halo de misterio, creo que estamos en un año preelectoral, van a tratar de generar suspicacias, van a tratar de generar todo tipo de ruido político. Me parece lamentable que además algo que es tan importante para nosotros, que es el tema de las discapacidades, que es el tema de colocar lo que hemos conseguido en Ecuador a nivel internacional, debería ser un honor, ¿no? Que el ejemplo ecuatoriano de manejo del tema de las personas con discapacidades sea ahora un ejemplo en la ONU y sea reproducido en otras esferas para que otros países puedan aplicar el modelo. A mí me parece que debería ser un honor. Pero evidentemente, como Lenín Moreno, insisto, es alguien con fuerte capital político que probablemente
pone nervioso a algunos, entonces ya enfilaron las baterías en contra de él. Me parece que es una lástima, pero es algo que de pronto que tenemos dice que esperar. usted que debería ser un honor, la Contraloría lo ha entendido que debe investigar. No, hay una demanda en la Contraloría, me parece además muy bien, porque como no hay nada ilegal, la Contraloría va a decir que no hay nada ilegal, más bien la oposición ha ido donde la Contraloría a hacer que se haga un examen especial, es absolutamente legítimo que lo hagan y yo estoy seguro cuál va a ser la respuesta de la Contraloría. Señor Canciller de la República del Ecuador, Guillaume Blanc, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Excelente inicio de semana a partir de este día lunes. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Sigan en la sintonía de Ecuador TV.